¿Qué hubiera pasado si Roma no hubiera caído en el siglo V, sino que hubiera resistido las invasiones bárbaras y mantenido su poder en Occidente? ¿Y si el Imperio Romano de Occidente, el titán que dominó el mundo durante siglos, hubiera encontrado la fuerza para repeler a los visigodos, vándalos y hunos? ¿Qué habría sucedido si las águilas imperiales hubieran seguido ondeando sobre las murallas de Roma, si el Senado hubiera continuado sesionando y las legiones hubieran mantenido su legendaria disciplina? ¿Podría el mundo haber evitado la Edad Media, o habría surgido una civilización completamente nueva, moldeada por una Roma eterna? En este análisis, nos sumergiremos en un escenario alternativo donde Roma no cae en 476 después de Cristo, sino que se fortalece, se adapta y sobrevive como un imperio unificado. Desde los bulliciosos foros de la ciudad eterna hasta los confines de Britania y Egipto, exploraremos cómo este cambio habría transformado la historia, la religión, la cultura y el destino de la humanidad. Prepárate para un viaje épico a un mundo donde Roma nunca se rinde, donde el orden imperial persiste y donde el legado de los Césares redefine el futuro. Si esta exploración te intriga, comparte tus pensamientos en los comentarios, dale un me gusta y suscríbete para más historias que desafían la historia conocida. Marcha con nosotros hacia una Roma inmortal. Contexto histórico. El Imperio Romano de Occidente, en su apogeo, era una fuerza sin igual en la historia humana. Desde el siglo I a.C. hasta el siglo IV después de Cristo, su dominio se extendía desde las costas brumosas de Britania hasta las arenas ardientes de Egipto. Desde las montañas de Hispania hasta las orillas del Éufrates. Sus legiones, célebres por su disciplina, organización y tenacidad, conquistaron pueblos, construyeron caminos que aún hoy sobreviven y llevaron el derecho romano a millones. Roma no era solo una ciudad, era una idea, un símbolo de orden, civilización y poder absoluto. Sus emperadores, desde Augusto, que consolidó el imperio, hasta Trajano, que lo expandió a su máxima extensión, eran vistos como semidioses. Las instituciones romanas, como el Senado, los tribunales y el sistema de gobernadores provinciales, sentaron las bases de la gobernanza moderna, mientras que su infraestructura, acueductos, anfiteatros, foros, reflejaba una ingeniería sin parangón. Sin embargo, a partir del siglo III, el imperio comenzó a mostrar signos de decadencia. La crisis del siglo III, 235 a 284 DC, fue un periodo de caos. Más de 20 emperadores se sucedieron en menos de 50 años. Muchos asesinados por sus propios soldados. Las guerras civiles debilitaron el tejido político, mientras que las invasiones de pueblos germánicos y persas presionaban las fronteras. La economía, pilar del poder romano, se resquebrajó. La inflación disparó los precios tras la devaluación de las monedas, los campos se agotaron por siglos de cultivo intensivo y los impuestos, cada vez más opresivos, empujaron a los pequeños campesinos a abandonar sus tierras. Muchos buscaron refugio bajo la protección de grandes terratenientes, sentando las bases del feudalismo. La corrupción se infiltró en todos los niveles, desde los palacios imperiales hasta las legiones, que dejaron de luchar por honor para hacerlo por supervivencia. En el siglo IV, el emperador Constantino, 306 a 337 DC, marcó un punto de inflexión al adoptar el cristianismo como religión oficial y trasladar la capital a Constantinopla, dividiendo el imperio en dos, Occidente y Oriente. Mientras el Imperio Romano de Oriente, bizantino, prosperó gracias a su riqueza y ubicación estratégica, Occidente se debilitó. Las élites romanas, antes guiadas por un sentido de deber cívico, se sumieron en luchas de poder, y los generales ambiciosos veían el trono imperial como un botín personal. Para mantener un ejército colosal, Roma recurrió a mercenarios bárbaros, visigodos, vándalos, suevos, integrándolos como aliados. Esta decisión, aunque práctica a corto plazo, erosionó la cohesión interna, ya que estos pueblos, tratados con desprecio, nunca se sintieron verdaderamente romanos. El siglo V fue el golpe final. En 410 después de Cristo, los visigodos, liderados por Alarico, saquearon Roma, un evento que sacudió la percepción de invencibilidad del imperio. En 455 después de Cristo, los vándalos, desde su base en el norte de África, asestaron otro saqueo devastador, llevándose tesoros acumulados durante siglos.
La figura de Atila, el flagelo de Dios y su confederación de hunos, aterrorizó Europa en los años 440 y 450. Aunque su encuentro con el Papa León y en 452 después de Cristo evitó un ataque directo a Roma. Finalmente, en 476 después de Cristo, el caudillo germano Odoacro depuso al último emperador, Rómulo Augustulo, un adolescente insignificante, marcando el fin del Imperio Romano de Occidente. Europa se fragmentó en reinos germánicos y la Edad Media comenzó en un mundo de caos, descentralización y olvido de las glorias romanas. Escenario alternativo: Roma resiste y se fortalece. Imaginemos un mundo donde Roma no cae. Supongamos que, a finales del siglo IV, un emperador visionario, quizás un Teodosio y con una visión más audaz, implementa reformas radicales para salvar el imperio. Este líder, consciente de las debilidades internas, actúa con decisión, reestructura la economía para aliviar la presión sobre los campesinos, reduce la dependencia de mercenarios bárbaros. Revitaliza las legiones con ciudadanos romanos incentivados por tierras y privilegios y centraliza el poder para evitar las guerras civiles. Las fronteras se refuerzan con nuevas fortificaciones, inspiradas en las murallas de Constantinopla, y los pueblos germánicos, en lugar de ser integrados como aliados armados, son asimilados culturalmente mediante educación, ciudadanía y matrimonios mixtos, o mantenidos fuera mediante una combinación de diplomacia y fuerza militar. Cuando Atila y los hunos llegan en el siglo V, una Roma unida y preparada los derrota decisivamente, consolidando su autoridad. Los saqueos de 410 y 455 nunca ocurren, y Rómulo Augustulo no es depuesto. Roma sigue siendo la capital del mundo occidental, y el Imperio Romano de Occidente permanece intacto, un faro de civilización en un mundo que nunca conoce la oscuridad de la Edad Media. Cambios clave en el curso de los acontecimientos. 1. Reforma militar y cultural. La decisión de priorizar legiones romanas sobre mercenarios bárbaros preserva la identidad imperial. Se restablecen academias militares, similares a las de la Roma republicana, para entrenar a una nueva generación de soldados leales al imperio, no a caudillos individuales. Los hijos de ciudadanos romanos, incentivados por tierras y estatus, llenan las filas, mientras que los bárbaros asimilados sirven en roles auxiliares, no como comandantes. La asimilación cultural es agresiva. Los visigodos, vándalos y otros pueblos germánicos aprenden latín, adoptan el derecho romano y se convierten al cristianismo, diluyendo sus identidades tribales. Las escuelas romanas, extendidas a las provincias, enseñan retórica, filosofía y leyes, reforzando una identidad panromana. 2. Estabilidad económica. Las reformas económicas son un pilar del Resurgimiento. Se implementa la rotación de cultivos para revitalizar los campos agotados y se introducen técnicas agrícolas avanzadas, inspiradas en tratados como los de Columella. La acuñación de monedas estables, respaldadas por reservas de oro, detiene la inflación. Los impuestos se reducen para los pequeños propietarios y se crean incentivos para que permanezcan en sus tierras, frenando la concentración de riqueza en manos de terratenientes. Las ciudades romanas, como Mediolanum, Ravenna y Cartago, se convierten en centros comerciales vibrantes, conectadas por una red de caminos renovada. El comercio con el Imperio bizantino y Asia florece, trayendo seda, especias y conocimiento. 3. Unidad política. La centralización del poder bajo un emperador fuerte, apoyado por un senado revitalizado, elimina las guerras civiles. Se crea un sistema de méritos para ascender en la jerarquía militar y política, reduciendo la influencia de generales ambiciosos. El Senado, aunque subordinado, recupera su prestigio como foro de debate, representando a las élites provinciales. La división entre Occidente y Oriente se mitiga mediante tratados de cooperación, con embajadores permanentes en Constantinopla y Roma. Los emperadores de ambos imperios se reúnen regularmente, presentándose como cogobernantes de un imperio unificado en espíritu, aunque dividido en administración. 4. Evolución del cristianismo. El cristianismo, ya religión oficial tras el Edicto de Tesalónica, 380 después de Cristo, se consolida bajo un imperio unificado. Sin la caída de Roma, el Papa no emerge como una figura política dominante, ya que el emperador sigue siendo la autoridad suprema, tanto secular como religiosa, en la tradición de Constantino.
La Iglesia se desarrolla como una institución espiritual, enfocada en la liturgia, la caridad y la educación, no en la acumulación de tierras o poder feudal. Los obispos, subordinados al emperador, actúan como administradores locales, no como príncipes. Esta dinámica altera la trayectoria del cristianismo, evitando el ascenso de un papado político y los cismas que marcaron la Edad Media. Efectos a corto plazo. En el siglo V, los efectos de una Roma fortalecida serían inmediatos y transformadores. En 410 después de Cristo, los visigodos de Alarico, en lugar de saquear Roma, enfrentan una derrota aplastante en una batalla decisiva, quizás en las llanuras del Lacio. Alarico es capturado o muerto, y los visigodos, privados de liderazgo, se dispersan. Los sobrevivientes son reasentados en provincias como Galia, donde se les otorga ciudadanía romana bajo estricta supervisión. En 455 después de Cristo, los vándalos, que en la línea temporal real saquearon Roma, son interceptados por una armada romana revitalizada en el Mediterráneo. Su reino en el norte de África es anexado tras una campaña relámpago y Cartago vuelve a ser una joya del imperio. Atila, el líder uno conocido como el flagelo de Dios, encuentra en 451 después de Cristo un imperio preparado. En los campos cataláunicos, Roma no solo detiene a los hunos, sino que lanza una contraofensiva que destruye su confederación, asegurando las fronteras del Danubio. La victoria se celebra con un triunfo en Roma, donde el emperador desfila bajo arcos adornados con trofeos hunos. En la ciudad eterna, la población experimenta un renacimiento del orgullo cívico. Las reformas económicas estabilizan los precios, y los mercados se llenan de trigo, vino y aceite. Los templos paganos, ahora convertidos en iglesias, simbolizan la transición al cristianismo, con frescos que fusionan imágenes de Cristo con las águilas romanas. El Senado, revitalizado, atrae a las élites provinciales, que debaten políticas de comercio y defensa. Las élites romanas, incentivadas por privilegios fiscales, invierten en infraestructura, reconstruyendo acueductos, termas y foros. En las provincias, los gobernadores, respaldados por legiones leales, sofocan rebeliones locales, asegurando la estabilidad desde Britania hasta Mauritania. Sin embargo, no todo es perfecto. Los pueblos germánicos asimilados, aunque integrados, albergan resentimientos. En Galia e Hispania, los visigodos y suevos, tratados como ciudadanos de segunda clase, provocan disturbios, exigiendo igualdad. El emperador responde con una mezcla de represión y concesiones, como otorgar tierras a los líderes bárbaros que juren lealtad. La cooperación con el Imperio bizantino, aunque necesaria, genera tensiones, ya que Constantinopla ve el resurgimiento de Roma como una amenaza a su preeminencia. La Iglesia, bajo un papa subordinado, comienza a reclamar mayor autoridad espiritual, argumentando que el emperador, aunque protector de la fe, no debería interferir en asuntos doctrinales. Estas tensiones, aunque controladas, son semillas de conflictos futuros. Efectos a largo plazo. A lo largo de los siglos, una Roma que no cae transforma la historia de maneras profundas y multifacéticas. 1. Retraso o ausencia de la Edad Media. Sin la fragmentación de Europa en reinos germánicos, la Edad Media, caracterizada por el feudalismo y la descentralización, no ocurre. Roma mantiene un sistema centralizado basado en el derecho romano, las ciudades y una burocracia eficiente. La infraestructura romana, caminos, acueductos, puertos, se expande, conectando Europa desde Lisboa hasta el Báltico. Las ciudades, en lugar de decaer, crecen como centros de comercio, cultura y administración. Esto fomenta la urbanización, el intercambio cultural y un comercio a gran escala con el Imperio bizantino, Persia y las rutas de la seda. El resultado es un renacimiento anticipado, con avances en arte, literatura y arquitectura que podrían rivalizar con los del siglo XV real, pero en el siglo VIII o IX. 2. Evolución del cristianismo. Con el emperador como autoridad suprema, el papa permanece como un líder espiritual, no como un príncipe feudal. La Iglesia se enfoca en la educación, la caridad y la evangelización, no en la acumulación de tierras o la organización de cruzadas. Las cruzadas, que en nuestra línea temporal fueron impulsadas por un papado poderoso, no ocurren, ya que el imperio prefiere la diplomacia o la guerra directa para proteger sus intereses.
El cristianismo se expande mediante misioneros respaldados por el Estado, alcanzando Escandinavia, las estepas eslavas y quizás hasta las tierras bálticas antes del siglo VII. Sin un papado político, los cismas religiosos, como el que separó a católicos y ortodoxos en 1054, son menos probables, ya que el emperador actúa como árbitro doctrinal. Sin embargo, esta uniformidad reduce la diversidad teológica, limitando movimientos como el monacato benedictino o las órdenes mendicantes que enriquecieron la espiritualidad medieval. 3. Unidad cultural y lingüística. El latín permanece como la lengua franca de Europa, retrasando o evitando la fragmentación en lenguas romances como el español, francés e italiano. Las escuelas romanas, extendidas a todas las provincias, estandarizan la educación en retórica, filosofía y derecho, preservando textos clásicos de Cicerón, Virgilio, Séneca y Plinio. Esto crea una Europa culturalmente homogénea, con una identidad romana que trasciende las diferencias étnicas. Sin embargo, esta homogeneidad sofoca el desarrollo de identidades nacionales, generando tensiones entre las provincias y Roma. Los celtas en Britania, los germanos en el Rin y los eslavos en el Danubio, aunque romanizados, podrían resentir la imposición cultural, desencadenando movimientos de resistencia que el imperio debe sofocar. 4. Expansión imperial. Un imperio romano fortalecido habría reconquistado territorios perdidos, como el norte de África, y expandido su influencia hacia nuevas fronteras. En el siglo VI, Roma podría haber anexado Escandinavia, integrando a los nórdicos como ciudadanos, o avanzado hacia las tierras eslavas, creando provincias en lo que hoy es Polonia o Ucrania. En el siglo VII, cuando el Islam surge en Arabia, Roma estaría mejor posicionada para resistir la expansión musulmana. En lugar de perder Egipto, Siria y el norte de África, el imperio podría haber mantenido estas provincias, alterando la dinámica del Mediterráneo. El mundo no se dividiría entre un occidente cristiano y un oriente islámico, sino que permanecería bajo una hegemonía romana que negocia con los califatos desde una posición de fuerza. 5. Avances tecnológicos y científicos. La continuidad de las instituciones romanas, como las bibliotecas de Roma, Alejandría y Cartago, habría preservado el conocimiento clásico y fomentado innovaciones. Sin la interrupción de la Edad Media, los ingenieros romanos podrían haber perfeccionado la arquitectura de arcos y bóvedas, creando catedrales y puentes aún más impresionantes. Los médicos, inspirados en Galeno, podrían haber avanzado en cirugía y farmacología, mientras que los astrónomos, siguiendo a Ptolomeo, podrían haber anticipado el modelo heliocéntrico. Una revolución científica, similar a la del siglo XVII real, podría haber ocurrido en el siglo X o XI, impulsada por una red de universidades romanas que conectan Roma, Atenas y Constantinopla. 6. Impacto en la gobernanza. El sistema imperial romano, basado en la meritocracia y la burocracia, habría evolucionado hacia una forma de gobierno más sofisticada. El Senado podría haberse transformado en una cámara representativa, con delegados de todas las provincias, anticipando un parlamentarismo primitivo. Sin embargo, la centralización extrema limitaría el desarrollo de democracias locales, ya que el emperador seguiría siendo la figura dominante. Las provincias, aunque integradas, podrían rebelarse contra la autoridad romana, exigiendo autonomía. Estas tensiones podrían culminar en un colapso tardío, quizás en el siglo X o XI, cuando el imperio, agotado por su propia escala, se fragmenta en estados sucesores que heredan el derecho romano. Impacto en la humanidad. El impacto de una Roma eterna sería monumental, redefiniendo la trayectoria de la humanidad en todos los ámbitos. 1. Unidad europea. La ausencia de la Edad Media crearía una Europa más unida, urbana y centralizada, con ciudades como Roma, Mediolanum y Londinium como centros globales. El derecho romano, aplicado universalmente, estandarizaría las leyes, desde contratos comerciales hasta derechos de propiedad. Sin embargo, esta unidad sofocaría la diversidad cultural, suprimiendo tradiciones celtas, germánicas y eslavas. Los movimientos nacionalistas, que en nuestra línea temporal surgieron en la Edad Moderna, podrían aparecer antes como rebeliones provinciales contra la hegemonía romana. 2. Cristianismo global. Un cristianismo respaldado por un imperio unificado se expandiría más rápido, alcanzando Asia Central, India y quizás China antes del siglo X.
Sin un papado político, la Iglesia sería menos propensa a conflictos internos, pero también menos dinámica, perdiendo la riqueza de movimientos como el franciscanismo o el dominicanismo. La ausencia de cruzadas podría fomentar una coexistencia más pacífica con el Islam, aunque las tensiones entre Roma y los califatos persistirían en el Mediterráneo. 3. Equilibrio global. Un imperio romano fuerte competiría con China, el imperio persa y los califatos islámicos como superpotencia. El comercio global, impulsado por la red de caminos romanos y puertos mediterráneos, conectaría Europa, Asia y África de manera más eficiente, anticipando una globalización temprana. Si Roma descubriera América en el siglo X, la colonización sería liderada por legiones, no por reinos europeos fragmentados. El derecho romano, no el anglosajón, definiría las leyes coloniales, creando un mundo donde las provincias americanas serían extensiones de Roma, con ciudades como Nova Roma en el Caribe o los Andes. 4. Progreso y estancamiento. El avance tecnológico y científico sería notable, con innovaciones en ingeniería, medicina y astronomía siglos antes de nuestra línea temporal. Sin embargo, la rigidez del sistema imperial podría sofocar la creatividad individual, ya que el Estado priorizaría la estabilidad sobre la experimentación. La falta de competencia entre reinos europeos, que en nuestra historia impulsó la innovación, podría ralentizar el progreso a largo plazo, dejando a Roma vulnerable ante rivales como China o un califato unificado. 5. Identidad humana. La identidad romana, basada en la ciudadanía y el derecho, reemplazaría las identidades tribales y nacionales. Ser romano sería una aspiración universal, similar a ser ciudadano del mundo hoy. Sin embargo, esta homogeneidad podría generar alienación, ya que los pueblos periféricos, como los escandinavos o los eslavos, resistirían la romanización. La humanidad sería más conectada, pero menos diversa, con una narrativa dominada por la gloria de Roma. Curiosidades y simbolismos. El águila romana, el águila, emblema del poder imperial, se convertiría en un símbolo global, adornando banderas, monedas y edificios desde Britania hasta el Sáhara. En este mundo, el águila representaría no solo poder, sino eternidad, un recordatorio de que Roma nunca cae. El Coliseo como catedral. Sin los aqueos, el Coliseo podría transformarse en una catedral monumental, fusionando el esplendor romano con la fe cristiana. Imagina misas bajo su bóveda, con el eco de los gladiadores reemplazado por coros litúrgicos, un símbolo de la transición de la Roma pagana a la cristiana. Atila y el César. En nuestra línea temporal, el encuentro entre Atila y el Papa León I en 452 después de Cristo es legendario, envuelto en misticismo. En este escenario, Atila enfrenta al emperador, no al Papa, en una batalla épica que refuerza el mito del César cristiano, un gobernante elegido por Dios para proteger la civilización. El latín vivo. El latín, como lengua franca, evolucionaría incorporando términos germánicos, celtas y árabes, pero mantendría su dominio. Poemas épicos, escritos en un latín renovado, narrarían las victorias de Roma contra los hunos o los califas, reemplazando las sagas medievales como la canción de Rolando. Las 7 colinas eternas, las 7 colinas de Roma, símbolos de su poder, se convertirían en un mito viviente. Cada colina podría albergar una institución imperial, el Palatino para el emperador, el Capitolio para el Senado, el Aventino para la Iglesia, reforzando la idea de Roma como el centro del mundo. Reflexión final. Si Roma no hubiera caído, el mundo sería un lugar radicalmente diferente, un mosaico de unidad y rigidez, progreso y estancamiento. La continuidad del Imperio Romano de Occidente habría creado una Europa más urbana, conectada y homogénea, pero menos diversa y dinámica. El cristianismo, sin un papado político, sería más uniforme, pero menos influyente en los asuntos terrenales, perdiendo la riqueza de movimientos espirituales que definieron la Edad Media. La ausencia de esta era habría acelerado el progreso tecnológico, con avances científicos siglos antes, pero también sofocado las identidades locales que dieron forma al mundo moderno. Roma, como faro de la civilización, habría proyectado su luz sobre el mundo, pero esa luz podría haber cegado otras formas de cultura y creatividad. Este escenario nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de los imperios y la resiliencia de las ideas. Roma cayó no solo por los bárbaros, sino por su propia decadencia interna, la corrupción, la avaricia,
la pérdida de propósito, una lección que resuena en cualquier sociedad. Al imaginar un mundo donde Roma persiste, vemos las glorias de la unidad, pero también los peligros de la centralización extrema. La ciudad eterna, con sus columnas de mármol, sus legiones y sus foros, nos recuerda que incluso los imperios más grandes son mortales, pero sus ecos pueden resonar por milenios, moldeando el alma de la humanidad. Si este viaje a una Roma inmortal te ha cautivado, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué aspecto de este mundo alternativo te fascina más? ¿Cómo crees que sería el mundo hoy bajo un imperio romano eterno? Dale un me gusta si disfrutaste esta exploración, suscríbete para más historias que desafían la historia y comparte este relato con alguien que ame imaginar lo imposible. Nos vemos en la próxima marcha hacia la eternidad.